Estamos de regreso y nos da muchísimo gusto tener en el estudio al doctor Víctor Hugo de Labra. Él es ginecólogo y hoy hablaremos de un tema muy importante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, Andrea, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas Katia. Gracias por estar con nosotros. Como ya lo dice Andrea, un tema bastante interesante, las cesáreas, pero sobre todo platicar de los riesgos, los mitos y, bueno, cómo llevar a cabo una cesárea de manera adecuada. ¿Usted la recomienda? Fíjate que cuando está bien indicada, sí la recomiendo muchísimo. Pero vamos a empezar primeramente, ¿qué significa la palabra cesárea? Cesárea viene del latín caedere, que significa cortar, que realmente es lo que hacemos, ¿no? Cortamos la piel, cortamos las capas hasta llegar al útero. Este procedimiento data desde el año 1610, que se tiene documentada la primer cesárea en Alemania, a una paciente que tuvo un traumatismo, un accidente, se le rompió el útero y entonces los médicos de la época practicaron la cesárea, o sea, abrieron el útero, sacaron al bebé que sobrevivió y obviamente pues la mamá falleció. También se le ha tenido una relación muy directa con el emperador Julio César, que se decía que él había nacido por esta vía. Sin embargo, luego estudiando un poquito el tema, se vio que la mamá de Julio César vivió hasta que Julio César era adulto, entonces en aquella época las mamás morían al hacérsele la cesárea. Entonces como que no está muy claro si realmente Julio César nació por esta vía. Pero tiene toda una historia este procedimiento, que hoy en día es el segundo cirugía más realizada después de los implantes de mama. Wow, doctor, ¿una mujer puede o debería elegir tener a su hijo por cesárea o por un parto natural? Mira, la norma oficial mexicana indica muy claro las partes por las cuales son precisamente, valga la redundancia, las indicaciones para hacer una cesárea. Pero una de ellas es que si la paciente solicita hacerse una cesárea, pues tenemos la obligación de hacerla. Cuando también hay pues indicaciones muy precisas, indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Pero ¿cuáles son los riesgos de generarse una cesárea? Porque parecería que muchas personas, y bueno, yo no he sido mamá, pero he escuchado alrededor de las personas que son mamás, que es mucho más cómodo aparentemente, más la recuperación pues es un poquito más complicada. ¿Cuáles son estas complicaciones? Mira, las complicaciones de la cesárea, como cualquier cirugía, Katia, tiene muchísimos riesgos. Tiene los riesgos desde un riesgo anestésico a una alergia a la anestesia, los riesgos de infecciones, porque cortamos 7 capas desde la piel hasta el útero. Entonces, todo esto es una cirugía mayor, una cirugía grande que implica bastantes riesgos. Comparada con el parto vaginal normal y natural, desde luego el parto natural tiene menos complicaciones. La paciente nace el bebé por vía vaginal y la paciente puede sentarse a comer y hacer su vida prácticamente normal después de haber parido, que es la palabra correcta. En la cesárea no, en la cesárea tienes más riesgos de cualquier cirugía, hay que estar más fajadita, hay que esperar 24 a 48 horas para egresar del hospital, cuando en el parto natural pues es todavía con más ventajas. Doctor, ¿y qué es mejor para un bebé? ¿Nacer por un parto natural, vía vaginal, o nacer por una cesárea? En un embarazo perfectamente normal, donde todo va correcto y la paciente está en un trabajo de parto, lo mejor es el parto natural, porque en el canal del parto se comprime el tórax, salen las secreciones y el bebé respira y tiene una mejor oxigenación. Pero cuando el bebé está en peligro dentro del útero y está totalmente indicada una cesárea, es mejor la cesárea. Entonces depende mucho cuál sea la indicación para hacer la cesárea. Sí. Porque también, bueno, yo he leído que de manera cognitiva y psicológica para el bebé es mucho mejor nacer de manera natural, ya que adquiere ciertas habilidades, al igual que cuando gatea. ¿Esto es real? Es real, Katia. Realmente todo el proceso del trabajo del parto, el ir descendiendo el bebé en ese canal estrecho donde hay una compresión del tórax, donde, como decía hace un momento, van saliendo esas secreciones, el bebé va luchando ahí ya incluso por nacer y tiene un comportamiento distinto, tiene pues una mejor respiración y todo, a cuando metemos nosotros la mano en una cesárea y extraemos a ese bebé, que repito, si el bebé está en peligro, es lo mejor para él en ese momento una cesárea, pero en una cuestión natural y normal, siempre es mejor un parto natural. Lo ideal sería entonces que la definición de cómo van a ser el bebé no estuviera en manos de la mamá, estuviera en manos del médico y de la situación que se está viviendo en el momento. De la indicación, recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda
la tasa de cesáreas que que oscile entre un 10 y un 15%. Cuando vemos que a nivel nacional, por ejemplo, tenemos una tasa de entre un 60 y un 70%, una tasa mucho más alta, esas son las cifras reales a lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué crece este índice? ¿Qué es lo que hace a la mamá tomar la decisión de que sea cesárea? Katia, muchas de las pacientes nos solicitan, muchas, no todas, así como muchas solicitan un parto natural. Yo creo que hay un porcentaje mayor que dicen, yo no quiero tener los dolores, yo quiero tener una cesárea y olvidarme de las molestias. Eso por un lado. Por otro lado, las indicaciones maternas, las indicaciones fetales, si el bebé tiene sufrimiento fetal, si tiene líquido ya con meconio, si la mamá tiene un problema de salud de columna o de cadera donde no pueda tener el parto normal, está indicada la cesárea. Entonces, todo esto sumado hace que esa tasa de cesárea se incremente y que cada vez se ha visto pues más incrementada en los últimos años. Doctor, hay incluso algunas mujeres que dicen, yo voy a tener una cesárea porque mi doctor no me quiere atender el parto. Regularmente sabemos que para los médicos a lo mejor puede ser un poco más tardado. En el caso de usted, ¿usted promueve como tal una cesárea o únicamente en este tipo de casos? Fíjate que yo lo promuevo en los casos que hay una indicación materna o fetal, definitivamente. Parte de mi tesis como ginecólogo, la tesis precisamente fue de un estudio comparativo entre los partos y cesáreas, donde esa tasa la teníamos de 73% partos contra el otro 20 y tantos por ciento cesáreas, lo cual está más cercano a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cada vez, como lo comentábamos, Katia, se va a lo mejor abusando un poco de este procedimiento, tanto por parte de la paciente como parte, incluso debo mencionarlo, del médico, decir, no, pues mejor le hago cesárea y ya. Sin embargo, la cesárea también podemos mencionarlo, actualmente ha salvado muchas vidas, en casos de urgencia la cesárea es lo mejor. Justamente para allá va mi pregunta siguiente. ¿A partir de qué semana podemos practicar una cesárea, es decir, extraer al bebé? Dependiendo si es una cesárea electiva programada, a partir de la semana 37, 38, que ya el bebé está de término, a partir de ahí se puede practicar la cesárea. Sin embargo, Katia, se practica a veces en semanas previas. Por ejemplo, si tenemos un embarazo de 34 semanas, por decir algo, y se rompe la membrana, se rompe la fuente, pues ese bebé tiene que nacer porque ya no está ese factor de protección. Entonces ahí hay una indicación fetal, una indicación materna donde se tiene que practicar una cesárea y son bebés muy pequeños, pero tienes que realizarlo. ¿Y máximo? Máximo 40 semanas. 40 máximo 40 semanas, que son los 9 meses lunares que nosotros contamos. Caray, doctor, hay una situación que de repente podemos decir, bueno, en algún rango de edad, tales mujeres prefieren una cesárea, tales mujeres prefieren un parto. Hay los opuestos, ya lo platicábamos la semana pasada sobre el embarazo adolescente, sí, pero también está el otro sector, las que son mamás con edad un poco más grande, es decir, a partir de los 35 años. En este caso, ¿la edad puede ser un factor importante para tomar la decisión de realizar o no como tal la cesárea? La edad es una indicación que puede ser relativa, no absoluta. Es decir, podemos incluso en una paciente de 40 años o más practicar un parto, atender un parto, claro que sí, pero hay ciertas indicaciones relativas donde ya ponemos en una balanza qué tanto es el beneficio de hacer una cesárea o dejarla para un parto normal. Pero son indicaciones relativas, Andrea, definitivamente. Y además, tengo entendido que cuando es un parto natural, es más rápida la recuperación y el cuerpo se adapta nuevamente a lo que era previo al embarazo. ¿Esto es cierto? Es totalmente cierto, Katia. Cuando es un parto natural, como su nombre lo indica, es la forma natural de nacer el bebé, sale la placenta, la paciente se incorpora pues, prácticamente a sus actividades, incluso el mismo día puede irse a casa, si todo está bien. Eso es maravilloso. Con la cesárea no. Con la cesárea tenemos realmente esa incisión abdominal donde, como decía hace un momento, cortamos 7 capas. Las 7 capas las suturamos con diferentes suturas absorbibles hasta la piel
y pues esto implica una recuperación mayor. Oiga, doctor, y en una de las últimas tendencias, pues bueno, también está esta parte bonita y agradable de los familiares que deciden, o el papá en este caso decide entrar a la cesárea, grabar, tomar fotografías. ¿Usted sí recomienda hacerlo? Fíjate que a mí en condiciones normales de un estado de salud bien, un estado de salud bueno de la mamá y el bebé, sí permito, sí se me hace una oportunidad padre para grabar un nacimiento. Cuando hay una extrema urgencia, no, ahí definitivamente esperamos resolver primero la condición de salud. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Pero antes de cerrar, denos esta última recomendación para quienes todavía están en duda, quienes están decidiendo si lo hacen a través de cesárea o natural. Natural, que acudan con su médico, con su ginecólogo, que él es el experto, y la indicación que les dé creo que va a ser la mejor, por beneficio tanto del bebé como de la mamá, recordando que cada uno de los procedimientos, el parto o la cesárea, tiene sus indicaciones. Recuérdenos sus redes sociales, su teléfono de contacto. En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram, DR de Labra, y el teléfono es 33 12 16 43 07, a la orden. Excelente, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por informarnos, como siempre, sobre el tema de salud. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Al regresar, les tendremos a ustedes toda la información de los espectáculos con Catherine Alejandro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Katia.